Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida una vez más a este espacio, a nuestro canal de YouTube, a donde en el día de hoy tendremos la oportunidad de transmitir el mejor mensaje, el mensaje de la palabra de Dios. Hoy fue un día diferente, pudimos compartir en familia en el Parque Metropolitano y es hora de poder recibir, como cada domingo desde hace más de 7 años, venimos realizando un trabajo hermoso en el que queremos compartir la palabra, compartir con cada persona este mensaje que es el mejor mensaje, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que el Señor nos desafiaba a nuevos horizontes, tenían que ver con nuestro carácter, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de ver las cosas, con nuestra manera de actuar, y tenemos siempre el mejor ejemplo en Él, con cada una de sus acciones, cuando el Señor Jesucristo caminaba, cuando hablaba, cuando guardaba silencio, cuando llevaba a cabo alguna señal o prodigio de una manera sobrenatural, siempre lo hizo con la intención de modelar a cada uno de nosotros la mejor forma de poder vivir, la mejor forma de poder reaccionar, la mejor forma de poder establecer nuestras relaciones, porque cada uno de nosotros, en medio de la sociedad en la cual vivimos, en medio de nuestro trabajo, en medio de las diferentes oportunidades que se nos dan de conectar con otras personas, tenemos una gran misión y es reflejar el reino de Dios. Somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo, y en esta noche vamos a fijar el compás en un versículo como lo hemos venido haciendo en diferentes semanas, en donde el Señor nos ha hablado a través de una escritura, a través de una declaración, a través de un solo versículo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de glosarlo, de poder indagar un poco más, conocerlo un poco más, y durante toda la semana he estado meditando en este verso que está en Mateo capítulo 5, verso 43, en donde el Señor, en medio de sus enseñanzas, nos dice lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos. Esta declaración, este desafío que el Señor nos hace de poder nosotros no ver a nuestros enemigos de la antigua manera, como nosotros los veíamos antes, personas que simplemente estaban ahí para detener nuestro andar, para estorbar nuestro camino, para de alguna u otra forma no dejarnos avanzar. Él nos dice que debemos amarlos. Él nos dice que debemos practicar en ellos una manera de comportamiento totalmente diferente a la que teníamos antes. Él enseña a sus discípulos y a la vez nos enseña a cada uno de nosotros que tenemos que amar a nuestros enemigos. La Biblia de Message en el verso 44 de Mateo 5, 44, me encanta cuando dice: los estoy desafiando. Les digo que amen a sus enemigos, que saquen lo mejor de ustedes, no lo peor. Cuando alguien les haga pasar un mal rato, respondan con la energía de la oración. Después dice: porque entonces obran desde su verdadero ser, desde su ser creado por Dios. Esto es lo que Dios hace. Él da lo mejor de sí, el sol para calentar y la lluvia para nutrir a todos, sin importar buenos y malos, agradables y desagradables. Después dice: si solo amas a los adorables, ¿esperas algo extra? Cualquiera puede hacerlo. Si simplemente saludas a quienes te saludan, ¿esperas una medalla? Cualquier pecador común y corriente lo hace, pero después dice, en una palabra, lo que digo es: maduren. Qué impresionante que el Señor mide nuestras actitudes o nuestra madurez de la manera en la que nosotros vamos reaccionando. Él nos va midiendo y nos está diciendo: maduren. Yo no quiero que se comporten como se comportaban antes o como se comporta la persona que no tiene relación con Dios, como se comporta la persona que no tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Él nos dice: compórtense como yo me comporto. Ustedes tienen una nueva naturaleza. Maduren, por favor, no sean reactivos. Creo que es impresionante
poder digerir que Dios quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos. Uno a veces dice, bueno, pero cómo se come esto? ¿De qué manera yo puedo comenzar a sentir de una manera diferente ante mis adversarios, que todos los tenemos, que los hemos tenido, que probablemente en este momento los tienes también y que los vas a seguir teniendo? Pero en la Biblia hay gran cantidad de ejemplos de cómo Dios nos prueba a través de las diferentes actitudes y acciones que nosotros podemos llegar a tomar con respecto a personas que están a nuestro alrededor, con respecto a personas que nos están estorbando, que directamente van en contra de nosotros. La Biblia está llena de hombres y mujeres que se vieron en situaciones difíciles y reaccionaron de la manera que yo creo que Dios, que el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo también están esperando que nosotros reaccionemos. Creo que todos hemos caído en una mala consecuencia con respecto a algún tipo de reacción, y yo le pido al Espíritu Santo de Dios en esta noche que te traiga a la memoria personas que, bueno, cuando tú piensas en ella, ¡ay!, se te retuerce algo por dentro, no te sientes bien, puedes definitivamente confesar de que no los has perdonado, de que tienes malos sentimientos ahí arraigados en tu corazón. Y esta palabra que el Señor nos dice, amen a sus enemigos. Por ejemplo, Dios utilizó los engaños y la deslealtad de Judas para llevar a Jesús a la cruz. Por favor, hablemos de Judas, un hombre que traicionó al Señor, que se mostró con deslealtad, que literalmente lo vendió. Pero esa acción llevó a nuestro Señor Jesucristo a su más grande triunfo. A ver, el más grande triunfo de nuestro Señor Jesucristo fue haber pagado el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él se valió, hablando de Dios Padre, de una deslealtad de Judas para poder llevar a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Ya después él se arrepintió diciendo, he pecado al entregar sangre inocente. Eso está ahí en Mateo 27:3. Pero Dios utilizó esa traición, Dios utilizó esa deslealtad, Dios utilizó ese momento, que es un momento, pues uno de los más impactantes de toda la Biblia, porque el Señor viene caminando con estos hombres por años, enseñándoles, amándolos, guiándolos, corrigiéndolos también. Han visto al Señor Jesucristo accionar. Pero Judas Iscariote, en cierto momento, su corazón se llenó de maldad, lo vendió, fue desleal con el Señor. Pero el Señor, ¿de qué manera respondió? En silencio. El Señor, ¿de qué manera respondió? Bueno, de una manera en la que Él, a través de sus acciones, constantemente nos está enseñando. Pero lo más importante acá es que detrás de la escena siempre está ocurriendo algo. A veces nosotros simplemente nos quedamos en el plano natural. Una persona nos está, no sé, molestando. Una persona está ahí escribiendo a través de un chat, a través de las redes sociales, a través o de forma directa se viene en contra de nosotros, y lo que provoca en nuestro corazón siempre es reaccionar. De la misma manera como tú me pagas, yo te voy a pagar a ti. Pero la invitación constante que la Biblia hace a cada uno de nosotros es la siguiente: ama a tus enemigos. Y creo que al estudiar algunos ejemplos como el de Judas, podemos entender que una cosa es lo que ocurre en el plano físico, otra cosa es lo que está ocurriendo por atrás. Dios Padre estaba aprovechando esa traición y esa deslealtad de Judas Iscariote para llevar al Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para pagar el pecado de cada uno de nosotros. Veamos un segundo ejemplo. Dice acá, la terquedad de Faraón ayudó a Moisés a llevar una gran liberación. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 34, verso 10 al 12 dice lo siguiente: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Verso 11 dice: nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto,
a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Por favor, pensemos por un momento en ese corazón obstinado que tenía el faraón, que a pesar de que veía despliegue de poder, grandes señales, grandes prodigios a favor del pueblo de Israel para ser liberado, su corazón se iba endureciendo más y más. Es decir, él no soltaba, pero no soltaba y a la vez Dios manifestaba más y más poder en favor de su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros nos quedamos en lo que está en el oponente, en ese corazón endurecido, en la injusticia, en lo que me dijeron, en las malas palabras. Pero detrás está ocurriendo algo. Cuando el Señor, el Padre, les envió al pueblo de Egipto a cruzar el Mar Rojo, dijo lo siguiente, Éxodo 14:4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Pregunta, ¿quién endureció el corazón del Faraón? Como lo dice acá Éxodo 14, el que lo endureció fue el mismo Dios que después desplegaría su poder en favor del pueblo de Israel. A veces nosotros también nos quedamos en lo que está ocurriendo, pero probablemente Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para probar nuestro corazón. Eso es lo que estamos leyendo y creo que ir conociendo estas historias en paralelo a este dicho que Jesús nos dijo, amen a sus enemigos, yo estoy haciendo algo por detrás. Número 3 dice, la maldad de los hermanos de José lo llevaron a ser el primer ministro de Egipto. A ver, recordemos lo siguiente. José tiene un sueño a los 17 años, se lo cuenta a su familia, sus hermanos estaban llenos de envidia, sus propios hermanos, y lo vendieron. Lo vendieron como un esclavo y él entró a Egipto siendo un esclavo, pero 17 años más tarde, a los 30, ya era el primer ministro de Egipto y Dios estaba cumpliendo su sueño. Dios estaba utilizándolo absolutamente todo, en este caso, hasta la traición de sus propios hermanos que le tenían envidia, que cada día le tenían más y más envidia al punto de venderlo, inventarse una mentira de que su hermano había muerto, pero 17 años más tarde todo salió a la luz y él era el primer ministro de Egipto. Le dio de comer a sus hermanos, sustentó a su familia y ahí vemos una escena maravillosa en la que José perdona a su familia, perdona a sus hermanos y les dice, ustedes me vendieron como esclavo, pero Dios utilizó ese medio para traerme a este lugar y para que un tiempo después yo pueda administrar y sustentar por la hambruna que estamos viviendo. Esto es muy potente. Mientras otras personas nos están atacando, si nosotros reaccionamos correctamente, Dios utiliza absolutamente todo a nuestro favor. Creo que así me dan ganas a mí y deberían darte ganas a ti también de amar a nuestros enemigos, de saber que detrás de la escena siempre está ocurriendo algo, que Dios está viéndolo absolutamente todo. Número 4 dice, la maldad de los judíos ayudaron a Pablo. Ellos lo metieron en la cárcel, pero desde la cárcel el apóstol Pablo escribió muchas cartas. Podemos ver la introducción de Filemón, capítulo 1, verso 1, que dice lo siguiente, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Él se identifica como un prisionero del Señor Jesucristo. Y recordemos que él está escribiendo desde la cárcel. ¿Por qué él está en la cárcel? Porque los judíos lo metieron en la cárcel. Es decir, a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados.
el Señor lo utiliza absolutamente todos los vientos a favor y los vientos contrarios, las personas que amablemente están a nuestro alrededor y las personas que se muestran con cierta hostilidad cuando nosotros reaccionamos correctamente. Y creo que es lo que estamos aprendiendo en esta hermosa noche, que tenemos que reaccionar de la manera como lo haría nuestro Señor Jesucristo. También Dios utilizó un aguijón para poder mantener bajo control al apóstol Pablo. Él oraba para que el Padre le quitara ese aguijón y fue en ese momento cuando recibió estas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A ver, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este verso, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo cuando estaba en medio de una situación hostil, una situación injusta? Él dice acá: sino él encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Después dice: porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor y obispo, el de vuestras almas. ¿Qué está diciendo esta palabra? Antes éramos reactivos, ya no. Ahora podemos funcionar bajo un principio que aprendí del pastor Barriger, que él dice: no ataques, no te defiendas. Cuando viene injusticia a tu vida, encomiéndalo a aquel que juzga justamente. ¿Quién es ese? Nuestro Rey Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que no hay ningún arma forjada en contra de nosotros que pueda prosperar. También dice que Él pelea nuestras batallas. Así que Dios está observando cada una de nuestras reacciones. Creo que podemos digerir un poco mejor cuando la palabra de Dios nos dice: ama a tus enemigos, con muchos ejemplos de hombres que reaccionaron de una manera correcta. Podemos hablar de Job, que en cierto momento pues tuvo tanta vida de adversidad, pero después de esa adversidad vino una doble riqueza para su vida también. Entonces creo que de la manera que nosotros reaccionemos, nos parecemos más a nuestro Rey Señor Jesucristo, o lamentablemente a veces reaccionamos como nuestra vieja naturaleza lo haría. Yo le pido al Padre en esta noche que esta enseñanza, que todo lo que hemos recibido nos ayude a ser mejores personas, colocando el compás en este verso que está al principio, Mateo 5:43, que dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero después Jesús dice: pero yo les digo, amen a vuestros enemigos. Y la Biblia Message dice: los estoy desafiando. Es un desafío. El camino fácil es reaccionar, pero la puerta estrecha tiene que ver con una mejor manera de reaccionar. Él dice: los estoy desafiando, les digo que amen a sus enemigos, que saquen lo mejor de ustedes, no lo peor. Cuando alguien les haga pasar un mal rato, respondan con la energía de la oración. Después dice: porque entonces obran desde su verdadero ser. ¿Cómo nos ve el Señor? Bueno, como un diseño perfecto, como un diseño hecho por Él. Así que obren de la manera como ustedes son en su verdadero ser, desde un ser creado por Dios. Esto es lo que Dios hace. Él da lo mejor de sí, el sol para calentar y la lluvia para nutrir a todos, sin importar, buenos y malos, agradables y desagradables. Qué potente que tenemos un Dios lleno de misericordia, que a través de su vida, a través de su obra,
a través de su misericordia, a través de su providencia también nos demuestra que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, que Él obra en justicia y que cuando en vida, cuando pisó la tierra, pues venían en contra de Él, Él encomendaba lo que estaba ocurriendo al Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él encomendaba lo que estaba ocurriendo a su Padre Celestial, al que juzga correctamente. Creo que aquí hay un desafío para cada uno de nosotros en esta semana. Si hay situaciones que vienen a tu vida, por favor, pídale al Espíritu Santo que puedas poner por obra esta potente palabra que nos dice: amen a vuestros enemigos. Nos vemos la próxima semana. Por favor, estemos atentos a nuestras redes sociales. La iglesia está creciendo cada día, consolidándose más, teniendo más y mejores relaciones. Le damos gracias a Dios por el mover que está ocurriendo dentro de la congregación, y que sea el Espíritu Santo de Dios mostrándonos cuál es el próximo paso que tenemos que dar. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.